Hola ideadores. Bueno, hoy os traigo esta libretita que he hecho con la tela que me sobró de forrar la caja la semana pasada. Mirad qué mona, con estos papeles con puntos que me van a venir muy bien para anotar mis cosas. ¿Queréis saber cómo se hace? Es muy fácil. Vamos allá. Pues hoy vamos a trabajar con este fragmento de tela que, si recordáis, me ha sobrado de hacer la caja la semana pasada. Y como quiero hacerme una libretita con estos papeles que compré en la última feria, pues voy a aprovechar este trozo que me va a ir ideal, que es un papel muy chulo y no se puede desaprovechar. Entonces, como os digo, estos papeles vienen ya recortados, son de 3×4 pulgadas, pero yo los voy a usar para hacer una libretita. Si no los tenéis ya recortados como estos, los podréis recortar vosotros a mano y haceros con unos cuantos papeles y ya está. Los voy a abrir solo por uno de los lados porque quiero mantenerlos juntos de momento y no tengo ninguna pinza que me permita sujetarlos todos a la vez. Veis que son bastante gorditos. Y ahora lo primero que tengo que hacer es pegarles el canto y un poco por aquí. Lo podéis hacer o bien con una cinta carrocero un poco más ancha. Me valdría esta que tengo aquí, que es de 3 centímetros, o bien con un trozo de tela. Usar una cola que sea una buena cola y listo. Yo tengo aquí esta tela que también me sobró del otro día y es la que voy a utilizar. Entonces vamos a ver, de alto hasta aquí, la recortamos con el alto que tengamos nuestros papeles, y luego el ancho tiene que ser el ancho de nuestros papeles más o menos 1 centímetro más por cada lado. Voy a utilizar esta cola, que es una cola que a mí me encanta para hacer cosas de scrap. Y como os digo, mantenemos muy juntitos nuestros papeles para que el pegamento se quede en nuestro borde pero no entre hacia adentro. Y le vamos a colocar una buena cantidad de cola, tampoco pasándonos, pero asegurándonos de que todos los papeles quedan con cola en todo su lateral. Ahora aquí encima ponemos nuestra tela. Y vamos a acabar de pegar la tela en los laterales. Ahora han sacado unas encuadernadoras térmicas que las llaman, creo que la que yo he visto es de la marca We Are Memory Keepers, pero seguro que hay de otras marcas, que te permiten hacer esto con calor, con unas cintas o telas que ellas traen. Bueno, pues si tenéis una de esas la podéis usar. Yo al menos de momento no tengo una. Digo al menos de momento porque ya me conocéis lo que me gusta a mí encuadernar cosas. Cuando las vi fui como ¡oh! Pero bueno, de momento me apañaré haciéndolo a mano. Y así lo vamos a dejar secar. Mientras tanto, prepararé las tapas. Como es un cuadernito pequeño, para las tapas voy a utilizar restos de cartón que tengo por ahí guardados, ya sabéis que los guardo. Y ya os digo que nuestras tapas nuestros papeles son de 3×4 pulgadas, así que hoy voy a trabajar en pulgadas. Voy a cortar este cuadernito de un poquito más de 3, que es el ancho. Voy a poner 3 y una rayita. Este será el ancho de nuestros papeles y el alto son 4, así que voy a coger 4 y una rayita.
Estas son mis portadas. Ahora me queda el ancho. El ancho lo voy a medir aquí. Casi 2 centímetros, así que para que me coja bien mis papeles tiene que ser 1,9 más los 2 centímetros de un lado. Bueno, lo voy a cortar de 2 centímetros porque luego haré lo de las juntas de la tela, entonces con 2 centímetros me llegará, así que el alto el mismo que lo otro y el ancho de 2 centímetros. Estos son los cartones que voy a utilizar para mi tela. Ahora vamos a ver qué trozo de tela voy a usar. Yo creo que voy a usar esta de aquí abajo, donde está esta chica, para que salga bien en las tapas y aprovecharlo bien, porque si cojo aquí entre el dobladillo y tal no me va a salir bien. Así que y ahora pongo cola en mi tapa. Como os dije la semana pasada con la caja que forré con tela, lo podéis hacer también si queréis con cinta de doble cara, pero es importante que esté toda la superficie cubierta de adhesivo, de una cosa o de otra, porque donde no esté cubierta van a quedar luego bolsas en mi tela. Coloco y ahora lo que os digo siempre, si tenéis una encuadernadora de estas pues la colocáis así, si no un palito de brocheta, más o menos la separación entre una maderita, o sea entre un cartoncito y otro. Y ahora de momento voy a dejar secar esta tela. Igual se me ha pasado un poco hacia el otro lado. Así. La voy a dejar secar antes de hacer los dobleces hacia adentro porque le quiero poner una goma para cerrar. Y esto lo voy a hacer mejor cuando esté seca la tela. Entonces cuando esté seca volvemos. Ya se ha secado nuestra tela y ahora lo que tengo que hacer es ponerle la goma. Tengo esta goma que es azulita y le va a ir muy bien. Es de medio centímetro de grosor. Las podéis poner con un eyelet, pero a mí estas que son más grandes prefiero ponérselas de otra forma. A ver, voy a ver dónde está el comienzo. Creo que uno aquí. Entonces, lo que voy a hacer va a ser marcar por aquí, por la parte de dentro, pues yo creo que a 1 centímetro estará bien. Voy a marcar a 1 centímetro y a 1,5 porque esta cinta tiene medio de grosor. Y luego voy a ponerla a 1,5 centímetros de la parte de arriba y otro 1,5 centímetros de la parte de abajo. Puedo hacerlos un pelín más anchos si quiero, pero no mucho más. Y voy a cortar como 1 milímetro de espesor, o sea de grosor o algo así, vaciándolo. Y cuando lo tengamos cortado, ahí vamos a hacer un agujerito en la tela. A ver. Ahí. ¿Veis? Una línea solo. Voy a acabar de vaciarlo bien y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Bueno, esto lo estoy haciendo en la que será la parte de atrás de la libreta. Y ahora por aquí voy a meter desde fuera hacia adentro mi goma. Así, que quede un buen trocito luego para asegurarla. Vamos a ver
Ahora que ya tengo seco esto, cortaré como hasta aquí. Y asegurándonos de que queda todo por el mismo sitio, que no queda luego retorcida, vamos a meter el otro extremo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ajustar tirando de aquí al ancho que queremos, que quede un poco tenso cuando lo cerramos, pero no demasiado. Yo creo que así estará bien. Y ahora pues lo primero, pegamos esta cinta aquí y ahora ya podemos hacer los dobleces de nuestra tela. Como siempre, a ver, vamos a cortar aquí en bisel, quedándonos como a un par de milímetros del borde. Y luego lo pegaremos con cola, que es como mejor pegado va a quedar. Ahora con nuestra tela, tanto la de ahora como lo que pongamos después, vamos a cubrir bien esta zona de inserción de las gomas para que quede bien sujeta y luego no se nos suelte. Como cuando hacemos cualquier álbum, ahora vamos a meter un poco esta esquina antes de hacer el siguiente doblez y ya doblamos y ajustamos bien. Ahora es el turno para la tela interior, que vamos a medir 18 centímetros por 9,5 más o menos, y la voy a recortar. Podéis cortarlo de otra tela si queréis, o un papel de la misma tela esta que hemos puesto. Esto quedaría bonito. Lo que pasa es que me quedaba un retal muy pequeñito de esta tela y ya pues voy a intentar acabar de aprovecharlo. He intentado coger la zona esta para utilizar estas muñequitas, a ver si soy capaz de que se me vean. Tendré que colocar esta, lo único, sí, le voy a recortar un poco más, y como aquí tengo mucho margen, aunque quede un poco más metido, pero para que se me puedan ver las dos muñequitas en mi cuadernito. Esta aquí, que irá un poco justa, y luego la otra. Vale, entonces voy a poner cola y lo pegaré. Ya sabéis que es importante llegar bien hasta el borde, porque aunque en este caso lo he cortado con las tijeras estas en zigzag para que así la tela se deshilacha menos, pero siempre bien pegada pues va a aguantar mucho mejor. Y aquí, como en todos los cuadernos, vamos a marcar bien estas zonas donde luego va a doblar el cuaderno. Y una vez tenemos esto, lo que nos queda es pegar aquí el lomo de nuestros papeles. Bueno, si esto lo hubierais recortado en zigzag, hubiera quedado mejor. La verdad es que me he puesto ahí directamente a cortar y pegar y no me he dado cuenta. Hubiera quedado mucho mejor también recortándolo en zigzag, más bonito y más apañado, pero bueno. Lo pegamos, lo centramos del lateral, lo centramos de la parte de arriba y de abajo y vamos a dejar ahí que seque. Y luego ya dependerá si queréis poner algún adorno más por fuera, pero si no, ya estará lista nuestra libreta. Fácil. Y así ha quedado nuestra libretita, ideal para llevarla en el bolso o a cualquier lado, porque es muy chiquitita y recogida. Con esto no acabo de estar contenta del todo. Hubiera sido mejor cortarlo en línea recta o con la tijera de zigzag, como esto. Pero igual lo que hago es recortar unos papeles decorados y pegarlos aquí, si me molesta mucho.
Aquí vemos a nuestras niñas y los papeles que, aunque están bien pegados, se puede abrir las hojas perfectamente. También se me acaba de ocurrir ahora mismo que le podríamos haber puesto aquí una cinta para marcar. Simplemente consiste en, antes de pegar el bloque de hojas al lomo, colocar aquí un lazo. Pero eso sí que se me acaba de ocurrir ahora mientras grababa. Yo esta la voy a llevar en el bolso para apuntar esas cositas que se te ocurren de vez en cuando y quieres tener en papel. ¿Os gusta? ¿Os animáis a hacer una? Nos vemos pronto, guiadores.